Planeta 2013 Televisión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Ya saben ustedes que estamos en 52 países de habla hispana y como todos los viernes, bueno, pues estamos aquí en Tertulia Nocturna. Recuerden ustedes que todos los viernes de 8 a 9 de la noche, pues hacemos editorial periodística de lo que acontece en todo el mundo, la política norteamericana, la política en Rusia, la política en el viejo continente, en África y en México. Y como siempre, todos los viernes nos acompaña mi compañero y co-conductor Héctor Peña. Héctor, ¿cómo estás? Carlos, buenas noches. Amigos, buenas noches. ¿Cómo están pues, ustedes? Héctor, la verdad es que estamos muy inquietos por lo que está pasando en el mundo y más que en el mundo, lo que está pasando en México que es verdaderamente sorprendente. Fíjate, y amigos, yo quisiera mencionar que personajes muy importantes de la historia, como Yasser Arafat, pues ahora se está reconociendo que probablemente Yasser Arafat haya sido asesinado, haya sido envenenado con polonio, y uno de los elementos más importantes en el movimiento de la Palestina y la lucha antijudía y la lucha por el reconocimiento pues de Palestina a través de lo que hizo Yasser Arafat, que es uno de los líderes más importantes, o fue uno de los líderes más importantes del mundo, posterior a la guerra del Yom Kippur en la zona de Israel. Y bueno, pues ahora nos está sorprendiendo porque su esposa nos habla de que probablemente va a ser exhumado el personaje para hacer un estudio para saber si en realidad había sido asesinado a través de este envenenamiento con polonio. ¿Qué te parece, Héctor? Bueno, mira, sí es delicado. Obviamente Yasser Arafat fue uno de los personajes más importantes de la zona palestina, ya que él siempre pugnó obviamente por la lucha para liberar aquellos territorios ocupados por el gobierno israelí, sobre todo por la parte, el sionismo, que es la parte más, digamos, fuerte, más dura de las alas políticas y sociales en Israel. Y Yasser Arafat, me extraña una cosa, Yasser Arafat realmente había logrado aglutinar a las diferentes tribus de los palestinos y hasta cierto punto negociar una paz en Israel. Sin embargo, ¿por qué era tan incómodo para los israelíes? Porque los israelíes querían ganar más terreno que era palestino, y de ahí expandirse un poco más en sus terrenos. Recuerdo que una zona ocupada por habitantes de Israel, en una zona ilegal, porque así lo llamaron, fue devuelta a los palestinos. Y los israelíes se pusieron en contra de su propio gobierno. Y entonces recuerdo cómo tuvieron que pactar con los palestinos, ya no con Yasser Arafat, para que les volvieran a regresar aquello que ya les habían dado. Pero sin embargo no se llegó a nada, y entonces hubo una serie de intercambios de misiles entre unos y otros. ¿Por qué? Porque el problema está, para pasarte la estafeta, Yasser Arafat era aquel que pedía que aquellos territorios que legalmente se habían mapeado para que los palestinos los ocuparan, Israel los dejó de mapear. Israel hizo los linderos más grandes, se extendió más su territorio, gracias a que los ingleses declararon, terminada la Segunda Guerra Mundial, declararon que era tierra también de los judíos, y el éxodo mundial se llevó a cabo hacia Palestina, pero fue una decisión más de Inglaterra y de los Estados Unidos, más que una decisión de legítimo derecho. Bueno, yo creo que lo que tú estás tocando y lo que está tocando Héctor, amigos, pues evidentemente nos está dando una respuesta de lo que acontece desde la Primera Guerra Mundial con aquel Lawrence de Arabia que fue enviado por los ingleses para conocer toda la estructura de estos países en el Medio Oriente, todos los árabes. Y es muy preocupante porque dice en estos momentos la justicia francesa, se abre una investigación por el asesinato
con polonio 210. Radiación. Y con es radiación. un hecho, una sustancia radioactiva. Parece que detectaron algo en la ropa que estaba utilizando por parte de su esposa, Suja Arafat, que me parece una mujer muy inteligente. Tuve la oportunidad de conocerla a ella. Y bueno, pues evidentemente pues nosotros sabemos que había todo un sistema de protección hacia Yasser Arafat. Yo tengo una fotografía de él porque considero que los grandes líderes del mundo, y ya en algún momento platicaremos de Haile Selassie. Estamos por invitar a los grupos rastafarianos para que vengan un día a hablarnos de esta filosofía cuando vino hace más de 50 años Haile Selassie, el Negus, y bueno, esta gran experiencia que tuve la oportunidad de vivir fuera del país. Fíjate, Héctor, que pues me llama mucho la atención lo que está sucediendo en estos momentos en los Estados Unidos, y el periódico del miércoles 29 nos habla de esta competencia del Partido Republicano, Mitt Romney, quien en estos momentos tiene una competencia muy fuerte con el presidente de los Estados Unidos en estos momentos, y sobre todo pues vemos que Mitt Romney está cada vez más fuerte en la propia estructura norteamericana, está combatiendo muy fuerte al presidente actual de los Estados Unidos, y resulta de que, bueno, pues la primera etapa de la campaña de él ha sido muy fuerte contra todos los migrantes de todas partes del mundo que tiene los Estados Unidos. Él no ha querido reconocer que tiene origen mexicano, parece que su estructura familiar fue del grupo mormón, y ahí tenemos un elemento nuevo. Y sobre todo está invitando ahora al grupo de migrantes de todas partes que han llegado del mundo a los Estados Unidos, pero también el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, está otorgándole ya, de hecho, la nacionalidad a los jóvenes que son estudiantes universitarios. ¿Tú qué piensas de ello, Héctor? Híjole, qué interesante tema. Fíjate que sabemos que los estadounidenses son un país intervencionista, sabemos que son un país expansionista, sabemos que son un país autoritario, que es el que se ha declarado a sí mismo el sheriff del mundo, y sabemos que ha definido ciertos países del Medio Oriente como el eje del mal, y ha tomado la estafeta porque tiene las armas nucleares más importantes del mundo, no porque sea realmente el indicado. Ha siempre suscitado el expansionismo y la guerra. ¿Qué pasa con Barack Obama? Barack Obama continúa con la guerra de Bush, que es la intervención flagrante, el genocidio flagrante de los Estados Unidos contra Irak. Lo sabemos, bueno, siguen la continuidad. La continuidad, por supuesto. Siguen en Turquía, ¿verdad? Siguen en Afganistán, entre ellos y los rusos repartiéndose opio, repartiéndose plutonio y otras cuestiones que son ricas estos territorios. Entonces, yo creo que Obama la tiene muy difícil, es mi punto de vista. ¿Por qué la tiene difícil Obama? Porque su política blanca, y no está bien definido esta parte en la que se mencionaba que iban a darle muerte a Barack Obama. Sí. Yo quisiera mencionar algo, Héctor, si me lo permiten ustedes, si me lo permites, Héctor. Adelante, Carlitos. Cuando vino la campaña de Barack Obama, yo hice una
una predestinación, por decirlo de alguna manera, porque era evidentemente que el sur de los Estados Unidos no iba a permitir que entrara Barack Obama, por supuesto, al poder. Y yo había pues prácticamente hecho una predestinación que primero iba a ser Hillary Clinton en compañía con él, y yo pensaba que Hillary Clinton iba a ser la presidenta de los Estados Unidos. Todos lo creíamos, así es. Pero la respuesta fue que yo creo que la misma estructura política de esta economía de guerra por parte de Estados Unidos determinó que fuera Barack Obama, y que al poco tiempo, casi a los 8 meses de haber ingresado al poder, se le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz, debido a los movimientos que estaba haciendo. Pero evidentemente en el momento mismo que se le otorga el Premio Nobel de la Paz, él manda 30,000 soldados norteamericanos al Medio Oriente. Bueno, pero ahí hay una discusión, una contradicción muy fuerte, claro. En estos momentos las campañas están como en cualquier parte del mundo. Cuando alguien habla y quiere llegar al poder, quiere priorizar cierto tipo de actividades. En el caso de Barack Obama, a mí me parece que tiene una herencia del mismo Clinton, porque en la salida del presidente Clinton con Hillary Clinton estaban votando una ley de la medicina social y no fue aceptada por el Congreso. Sin embargo, parece que ahora nuevamente la quiere incrustar Hillary Clinton con Barack Obama para que esto llegue a trascender, porque hay gente que no tiene servicio médico en los Estados Unidos, y sobre todo creo que Barack Obama está favoreciendo mucho en los guetos de los Estados Unidos, en todas las ciudades, que son los barrios pobres de los grupos negros. Yo creo que Barack Obama tiene una gran influencia y tiene una gran respuesta. A mí me parece que todos los grupos del afro norteamericano van a votar por él, y yo creo hasta cierto punto que Barack Obama va a continuar siendo presidente de los Estados Unidos. Qué interesante lo que dices, Carlos. Fíjate que sí podría ser, yo creo que sí podría ser lo que tú dices. Veo un escenario sí muy tendiente a eso. Sin embargo, veo la urgente necesidad de los Estados Unidos, me refiero a las familias blancas, las poderosas, las que tienen las armas, urgente necesidad de continuar combatiendo al eje del mal, al llamado eje del mal. Sí. Incluso Siria, fíjate bien, Siria es una excusa como ruta para tender directo ya hacia Irán. Incluso se le acaba de dar, si tú lo recuerdas, el secretario de Estado acaba de mandar un ultimátum al gobierno de Irán, diciéndole que no tolerará, ¿sí?, más evasivas sobre su eliminación de las intenciones de crear posiblemente la infraestructura de ojivas nucleares. Entonces, aquí hay una disputa muy fuerte en los Estados Unidos. Seguimos con la política de Premio Nobel de Paz, de populismo, porque el populismo no es una medida negativa, sino es una medida a favor de las masas. Entonces, Obama sí está tendiente hacia esa corriente, se tiende cada día más, y las familias blancas creo que ya no toleran esta situación. Entonces la pelea va a ser muy interesante, la pelea de los votos. ¿Por qué? Porque los estadounidenses, incluso, fíjate, Carlitos, los veteranos de guerra que han quedado traumados por la guerra, que tienen un síndrome muy especial, no recuerdo el nombre, se han juntado para decir no más a mandarnos a guerras que no nos pertenecen, ni estamos defendiendo nuestros intereses, porque se les lava el cerebro a tal manera que hasta en las mismas películas y programas de televisión vemos que dicen: yo voy porque defiendo los intereses de mi país. Bueno, en este caso lo que tú estás diciendo, y tienes toda la razón, porque precisamente los migrantes de diferentes partes del mundo se enrolan en el ejército norteamericano. Así y hay una serie de promesas que hemos visto, las denuncias de los familiares, porque les otorgan la nacionalidad cuando regresan muertos. Así es. De los combates. Y así tenemos es. Una serie, yo tuve la oportunidad, amigos, si me lo permiten ustedes, yo estuve en Washington, en el Monumento Nacional a la caída de la guerra de Vietnam. Para mí fue impresionante. Ya narraré en algunas cosas estas experiencias tan impresionantes de más de 52,000 muertos que se tuvo en la guerra de Vietnam, y sobre todo los nombres. Prácticamente en el momento que empecé a leer los nombres de todos los que están en estas placas, pues eran latinos.
Sí. La mayor parte de Sí, por ellos supuesto. mexicanos, Por supuesto. sudamericanos, panameños, bolivianos, colombianos, nicaragüenses, y que estaban en la búsqueda de una nacionalidad. Claro. Ahora lo vemos a través de lo que está haciendo precisamente el presidente Barack Obama en su estructura para hacerse de votos. Lo mismo Rodney, quien está buscando este acercamiento de las mayorías. Déjame recordar algo, Carlitos. Déjame recordar algo. Si tú has visto, Carlitos, no sé si tú lo has visto, el programa la película de Barry Lyndon. Sí, cómo no. Bueno, amigos, les recomiendo esa película, una de las películas más ilustrativas no de tanto de eso, sino más bien del caché, del glamour inglés en su aspecto bélico y en su aspecto nobiliario. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que un soldado de clase media, población media, porque también había gleba, o sea, los agarraban y tú te vienes a pelear por Inglaterra, a su propio pueblo, sí, obviamente claro, irlandeses, obviamente de todos lados, ¿no? Pero básicamente tenías que pasar 10 años al frente, Carlos, en aquellas batallas que te ponías frente a frente y primero disparaba uno y luego el otro, o sea, dizque por honor, y entonces 10 años tenían que pasar y tú tener que pasar al frente del ejército para poderte conceder derechos que iban más allá de la clase media, es decir, para salir de la pobreza, pues, en Inglaterra. Bueno, siempre han sido la parte de los ejércitos. Estados Unidos, pero tienes razón, porque parte del prestigio que se tenía, siempre de todas las guerras que ha tenido Inglaterra, lo vemos hasta en la guerra de revolución, de independencia de los Estados Unidos, la llegada de franceses e ingleses. Sí, por supuesto. Y era muy importante la formación que se tenía en el ejército inglés. A mí me parece extraordinario. El otro día estuvimos hablando de los Highlanders y que hablaste precisamente, y hablamos de los Juegos Olímpicos, que a mí me llamaba mucho la atención, que no hubo Highlander en la inauguración y en la terminación de los Juegos Olímpicos. A mí me parece muy interesante porque cada país debe presentar su propia estructura. Esa es una de las cosas que a mí me llamó la atención, pero en la inauguración de los Juegos Olímpicos me dio la pauta de la historia del mundo industrial que otorgó Inglaterra al mundo. Sí. Y lo demás lo vemos en los supuesto. sistemas de represión que han tenido con los ejércitos. Bueno, amigos, yo creo que esta es una parte importante porque siempre los viernes hacemos estos análisis de lo que acontece en el mundo en un momento determinado. Pero ahora vamos a México, Héctor. Adelante, Carlitos. Mira, yo creo que hay algo, y a mí me pareció muy interesante porque durante toda la semana estuve viendo, leyendo en los periódicos y viendo las noticias de la muerte de uno de los más importantes empresarios de México, don Roberto González Barrera. Lo había yo seguido muchas veces en las páginas de sociales, lo había leído en Economía, pero don Roberto González Barrera a mí me parece que ha sido uno de los empresarios más exitosos de este país. Nada más voy a dar un ejemplo, amigos, de quién fue don Roberto González de la Barrera. Las ganancias que él tenía anualmente, porque es impresionante saber que en 113 países tiene su presencia la empresa mexicana. Fíjate nada más, 113 países. Y estamos viendo ya, nuestra técnico en estos momentos nos está poniendo ya las imágenes de don Roberto González Barrera. Fíjate, Héctor, que él tenía ganancias anuales 57,644 millones de ingresos anuales. Sí. ¿Verdad que se oye raro? No, es que es algo exagerado. Pero si yo te dijera lo que gana el señor Carlos Slim. Bueno, estás hablando del hombre más rico del mundo también. El señor Carlos Slim gana 56 millones de dólares por hora. Por hora, sí, por supuesto. Por hora, a través de la telefonía. Tanto que en serio nos podría mantener, yo le doy permiso de mantenerme con todo gusto. Muchas gracias. Sí, bueno, esa es parte. Bueno, vamos a hablar de don Roberto González, un hombre que desde
biografía, me llamó mucho la atención porque dice que don Roberto González y doña Bárbara Barrera de González fueron los padres de él, que le enseñaron las cosas se ganan con esfuerzo. Creo que mucha gente realizamos algo. Bueno, hay una cosa, Héctor y amigos, hay gente que se dedica a hacer una economía a través del esfuerzo y el trabajo. Hay otros que son millonarios en conocimiento y no porque estés tú aquí, Héctor, pero yo te he escuchado y por eso siempre te he invitado para que estés conmigo, porque Héctor Peña tiene un tesoro en conocimientos aquí. Y hace un momento estábamos escuchando de su programa y yo le decía, Héctor, repítelo, porque verdaderamente dice, no es lo mismo, perdón que esté repitiendo lo que estaba yo diciendo, pero me parece muy importante y le dije, no importa, tú vuelve a repetir tu programa si se borró o ahorita que lo busquen para ver si está listo para ser presentado y repetido. Tú tienes un poder de retornar al gran conocimiento, porque lo he escuchado muchas veces, en un momento determinado cuando estamos en temas X, pues su sistema computacional está perfectamente registrado y ubicado. Yo creo que cada uno de los hombres del mundo, así como el señor Roberto González Barrera creó una de las más importantes fortunas del mundo, pues aquí tenemos a mi derecha, pues tengo a Héctor Peña, que tiene un conocimiento a través de lo que es el teatro. Me estaba hablando hace un momento de sus alumnos de la escuela donde trabaja y las grandes experiencias, porque hace unas semanas estuvimos hablando de una maestra de Héctor, de teatro, que hablamos de ella sobre películas y hablamos sobre... Sí, hace dos programas, me parece, que hablamos de Soledad, ¿no? De Soledad Ruiz, quien es una mujer que tuve oportunidad de conocerla y ella me invitó a ir a España para hacer una serie de trabajos allá. Pero don Roberto González, pues... con él, lo que decía Héctor, nace Maseca y además lo distribuye en muchos lugares, en diferentes países, en el Reino Unido, en 113 países, y opera 99 plantas y da empleo a 20,000 personas en el mundo, Héctor. Es impresionante. Y vean ustedes, me voy a permitir presentarlo, amigos, porque aquí está el periódico Excelsior, en donde Lila, ¿le podrías hacer un dos planas de este periódico? Ahí vemos parte de la biografía del personaje y este hombre, pues estamos viendo que es parte de una de las estructuras más importantes de la historia económica de este país y sobre todo en lo contemporáneo, Héctor. Y fíjate, Carlitos, que cómo hay personas que nacen de bolear zapatos. Sí. Y se ganan, se ganan el título de don, ¿no? Que es un título nobiliario realmente en la antigüedad. Es un hidalgo, pues. ¿Por qué? Porque estos son los héroes del pasado, Carlitos, que sí se están viendo, nos están informando. Gracias. Estos son los verdaderos héroes. ¿Por qué? Mira, me contaron una historia, así la digo muy rápido, acordándome de este señor, en paz descanse, Carlos, en CEU, una persona, y esto me tocó verlo como estudiante de Ciudad Universitaria, ¿qué crees? Viendo a una persona con tenis un poco rotos, sus calcetines, ¿qué crees? No traía calcetines, pero le daba vergüenza ir sin calcetines, entonces ponía nada más la parte de arriba y no traía la parte de abajo. Sí. Y este señor ahora, esto me lo platicó un psicólogo muy interesante, me dice, ahora pasa que este cuate es uno de los más grandes psicólogos en México. Fíjate qué interesante la descripción que ha hecho Héctor, amigos, porque la verdad es que conocer al ser humano, todavía tenemos interrogantes muy serias porque hay diversas acciones. Quiero mencionar un poco, dice, un banco fuerte para México. El grupo financiero Banorte lo respalda un siglo en el mercado bancario mexicano. Exacto. Dice, su historia comenzó en 1899 cuando se fundó el Banco Mercantil de Monterrey. Casi medio siglo después, en 1947, se puso en marcha el Banco Regional del Norte. En 1986 se estableció el Banco Mercantil del Norte, nombre que se refería a la fusión del Banco Mercantil de Monterrey con el Banco Regional del Norte. Detalla la información de la institución que firma. Don Roberto González Barrera, en 1992, es el proceso de privatización de la banca y sobre todo de Banorte fue adquirido por el grupo actual que comprende a varios accionistas.
Yo creo que este es el ejemplo que nos deja un hombre de este nivel y de esta talla. Para mí ha sido sorprendente, y estábamos viendo hace un momento que nuestra técnico nos estaba poniendo las imágenes de este hombre, don Roberto González Barrera, que nos da, dice por ejemplo el encabezado del Excelsior del día lunes 27, y dice: visión y éxito con orígenes, 1930-2012. La vida de don Roberto González Barrera fue testimonio de que, más allá de los diplomas, la persistencia y la sagacidad de los negocios no están divorciadas de la identidad, su legado material, Gruma y Banorte. Creo que este es un ejemplo para todos aquellos que tienen una ilusión de crear algo hacia el futuro. Fíjate que México está lleno de un espíritu muy combativo cuando convergen ciertas circunstancias del medio, de la economía del país, de la educación en el país, y a veces son personas que no necesitaron estar educados, sino que nacieron con una estamina intelectual, con una hambre, un hambre impresionante de triunfo. ¿Cómo lo logran, Carlitos? No desviándose un gramo de su objetivo. Son personas que se dedican, mientras uno anda jugando en la calle, muy niño, fútbol, ellos están trabajando jornadas durísimas. Y lo que para ti sería: yo no trabajaría vendiendo refrescos o boleando zapatos, estos no les interesa, Carlos, y van ahorrando. Parece mentira, boleando zapatos, vendiendo refrescos, trabajando en una lonchería, y su dinero lo invierten, Carlos. No se lo gastan en irme a comprar unas caguamas, meterme y oír música, comprar cigarros, etcétera. No, Carlos, hay algo en ellos que los hace hombres de éxito. Tasemos qué es éxito. Éxito en una economía de mercado y una economía y en una sociedad económica es tener economía. Porque el éxito también puede ser desde el punto de vista religioso, teológico, metafísico, Entonces, vamos a decir que el éxito de estas personas es debido a que han entendido que la única forma de salir de la marginación, donde ellos se sienten agobiados, es el detonante para escalar brechas superiores hacia una vida económica y social, no quizá hacia una vida como otros le llamarían exitosa, ¿no? Bueno, yo creo que lo que acabas de decir, Héctor, a mí me parece, creo que este señor nos ha dejado un ejemplo muy claro del que quiere superarse, Así del es. que quiere buscar. Así es. Y yo creo que causa un tema muy importante de la búsqueda de esa conciencia de responsabilidad, porque el hecho de que este hombre le esté dando trabajo en el mundo a más de 20,000 seres, creo que es algo muy importante, y siempre buscó. Y yo recuerdo también a Francisco I. Madero, que era un hombre que se fue a preparar a Francia, que fue a universidades técnicas de Estados Unidos para traer el mejoramiento para los obreros. Yo creo que hay algo que nos está dejando precisamente la estructura hacia el futuro, Héctor. Y a mí me está preocupando de sobremanera, y creo que ya lo comentamos antes de entrar con ustedes, amigos, directamente, Héctor y un servidor, pues vamos a hacer comentarios de lo que está sucediendo en estos momentos en México, con la designación de que el TRIFE pues ha tomado una resolución acerca de lo que está sucediendo en estos momentos, ya la designación y rechazar abiertamente por parte de la estructura del propio país, donde dice, y aquí hay diferentes periódicos, está La Razón, está el Excelsior, está el Universal, está Impacto, y tenemos algunos elementos, pero yo quisiera empezar antes con este tema del miércoles 29 de agosto del 2012 en el periódico El Universal. Dice: no hay pruebas de fraude electoral, indica el proyecto de sentencia. Entonces, a mí me parece impresionante porque ya el día 29 ya se había desecha TRIFE la impugnación, considera infundado juicio promovido por el movimiento progresista. No hay evidencias contundentes de violación en el tope de gasto, señala. Magistrados tienen provisto votar este jueves el documento. A mí me parece, en lo personal, que este es un planteamiento, y espero tu opinión. Tú puedes opinar lo que tú quieras de acuerdo a tu propia versión, pero a mí me parece un planteamiento falso de que estos magistrados son cínicos en base a manejar una estructura
en base a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se han dejado llevar por una estructura de una política, de una economía y de quienes los hayan dirigido, porque me atrevo a decirlo, porque puedo desmentir, no, espero la opinión también de Héctor. Dice, viernes 31, agosto del 2012, elección limpia, consenso del TRIFE. ¡Caracho! ¿Elección limpia? Oigan, me parece que es muy serio, porque durante casi los últimos 8 meses hemos estado escuchando permanentemente acusaciones que van del PRI al PRD, del PAN al PRD, al PRI, convergencia de cada una de las instituciones. Todos contra todos. Todos contra todos, lo vimos con Peña Nieto, lo vimos con el señor Cuadri, lo vimos con Andrés Manuel López Obrador, lo vimos con la señora Vázquez Mota. Y a mí en lo personal me parece, dice que los ministros o los que estaban colaborando en esto, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial declaró por unanimidad infundada la impugnación por el cual el movimiento progresista pretendía anular la elección presidencial. Lo único que yo puedo decir, cínicos, porque después de que se estuvo hablando de tantas cosas, pero quiero que antes mi compañero dé su versión para que podamos discutirlo. Héctor. Bueno, gracias, Carlos. Miren, yo pienso que en una cultura de legalidad, como le llaman mucho los políticos, yo podría ver a mi vecino robar o asesinar o una serie de delitos o crímenes, incluso que sería más grave, y yo lo podría denunciar. ¿Qué me podría decir el tribunal? Trato de ser neutral lo más que puedo. ¿Qué me diría el tribunal? Pruebas, testigos, videos, grabaciones, forma de comprobar. Tráeme las pruebas. Fíjate, la justicia realmente dicen que es lineal. Yo no lo creo así. Yo creo que también cae en el terreno de la percepción y del manejo, a veces subjetivo, de ciertos artículos que no son muy precisos y que pueden caer al término de interpretación. Fíjate que resulta que a lo escuchar yo, y Carlos también lo escuchó, todas las 5 horas de sesión, las escuchamos mientras hacía ciertas cosas, quiero decir que lo que estaban diciendo en términos de legalidad, pienso, en mi muy particular punto de vista, que sí estaban acorde a lo que se solicita como prueba, porque son más dichos, son más pruebas, como llevar recortes de periódicos que dicen algo. Eso estoy de acuerdo con los magistrados, que no es una prueba. Lo que diga un periódico no puede ser una prueba, sino tiene que haber una prueba, como se le llama, una prueba de descargo y una prueba testimonial, y tiene que haber pruebas que sean contundentes. Entonces, sin apasionamientos de mi parte tampoco, considero que legalmente, así lo percibí, la ley es muy clara, pero sabemos que en México una persona te puede agraviar, te puede perjudicar, y pruébaselo. Y llegas al Ministerio Público y te pide un cierto número de testigos, un cierto número de pruebas. Es decir, es acomodina la forma probatoria en las fiscalías de nuestro país, y la fiscalía, que debe ser el abogado del pueblo y el abogado de las causas que piden justicia, se convierte a veces en victimario de estas personas, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tú acabas de decir es precisamente lo que saca hoy el periódico La Razón, donde dice: decisión unánime de los 7 jueces, coalición de AMLO impugnó sin pruebas, lo que tú acabas de decir. Pero voy a empezar con la primera y espero que nos alcance el tiempo. Adquisición encubierta de tiempo en radio y televisión. Declaró infundado el agravio porque se trata de asunto ya resuelto por el IFE, que dictaminó que la coalición no acreditó la acusación contra Televisa, determinó que el IFE sí sugirió a los concesionarios y permisionarios de lineamientos de cobertura y desechó la acusación de propaganda encubierta. Voy a dar el primer ejemplo.
Nosotros sabemos perfectamente bien que el número de horas que ocupó Enrique Peña Nieto a través de los spots de televisión rebasaron el límite correspondiente y que no había equilibrio en ninguno de los partidos, excepto el de puesto por Televisa. Voy a dar el primer ejemplo. Lenin, en el momento del inicio de la Revolución Rusa, cuando se estaba estableciendo a través de la Duma, o sea que la Cámara de Diputados, se estaban estableciendo los elementos de propaganda, lanzó un escrito donde dijo: tenemos que tener cuidado en los periódicos, y en esa época estaba iniciándose la radio. Voy a ir 30 años más adelante con la Segunda Guerra Mundial, en el momento de la publicación de películas, radio y medios de propaganda con Joseph Goebbels, que a través de la cinematografía y la radio enviaban los mensajes de mediatización para crear conciencia en una directriz que le convenía de un mundo ideal, ¿no? Que le manejaba el nacionalsocialismo. Último ejemplo. Estados Unidos, a través de Hollywood, empezó a meter películas antirracistas contra los chinos, contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Ahí, para que no fueran algunos habitantes que fueran migrantes a los Estados Unidos, lo primero que se hizo fue Isla Ellis, a través de radio, cine y posteriormente la televisión. Señores, los señores los señores magistrados, en lo personal, perdóname y lo voy a decir de esta manera, son unos ignorantes por lo que dijeron ayer, que no se estaba mediatizando, que el público tenía la gran conciencia para poder determinar el hecho del voto. Y esto es en radio y televisión, está comprobado todo lo que se hizo, porque por ahí hay documentos, y hubo una información de un contrato de $56 millones que lo negó el PRI. Y luego viene el siguiente, agravios relacionados con la tienda Soriana. Determinó que los diversos videos, actas notariales, testimonios y notas de periódicos presentados por la izquierda no acreditaron que la coalición de Peña Nieto distribuyera tarjetas de Soriana condicionadas a su entrega por los 5.711 tarjetas que entregó al tribunal. Lo que acreditó fue la existencia de las mismas, más no que se hayan distribuido a la población general. Bueno, por favor, oye, se vaciaron las tiendas cuando fueron a recoger el otorgamiento de las tarjetas que tenían 500, 1,000 y 2,000 pesos. Y mucha gente vació las tiendas porque fueron a recopilar eso. Y por ahí hay un dicho muy particular que se dijo: sí, a mí me lo dieron, pero yo, pues, me lo dieron para que votara por el PRI, pero yo no voté por el PRI, sino voté por quien me convenía. Sin embargo, estamos viendo que este cohecho en la adquisición de un voto hacia un personaje se vio en los periódicos, se vio en la televisión, se vio en la radio, se rebasó los topes de campaña, y ahí hay una serie de elementos muy serios, porque lo estuvimos viendo durante más de un año cómo estaba sucediendo. Se dijo en la radio, se presentaron personajes en la televisión. Tenemos por ahí a una candidata al gobierno del estado de Hidalgo, Xóchitl Gálvez, que fue la que hizo una denuncia en el programa de Nino Canún, donde dijo: yo tengo las 4 tarjetas que le dieron a un ingeniero amigo mío y que era precisamente para que ellos votaran por el PRI. Y no solamente eso, en muchos programas de radio, en muchos programas de televisión, en muchos reportajes que se sacaron, en el caso de Televisa, por ejemplo, Denise Merke, en el programa de Tercer Grado, salieron muchos otros elementos. Compra y coacción del voto durante el proceso. Resolvió que las pruebas no acreditan la forma, en tiempo y ni el lugar que supuestamente dieron dinero y tarjetas, ni que su entrega se hubiera condicionado. Fueron insuficientes las copias de las notas periodísticas y las fotos de mensajes de textos y celulares que supuestamente inhibieron el voto. Tampoco se acreditó que niños vigilaran que los electores votaran por el PRI. Aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención y dice: irregularidades ocurridas durante los cómputos. Declaró infundada la acusación de que la coalición no pudo demostrar que sus señalamientos aplicaron una falta de certeza en el proceso electoral. Y luego por aquí viene la nota de las estadísticas que sacaron algunas compañías, donde desgraciadamente no traje el periódico, espero tenerlo para dentro de 8 días, donde todos los periódicos, desde que Peña Nieto fue elegido con Beltrones, que además Beltrones y Peña Nieto no quiso discutir con Beltrones, porque a mí en lo personal,
cuando se inicia la campaña, Beltrones le hubiera puesto una revolcada a Enrique Peña Nieto. Y luego lo dijo Carlos Fuentes. Es más, por aquí hay una fotografía en el Panteón en Montparnasse, en donde mucha gente fue, después de estas decisiones que se están tomando por el TRIFE fueron a Montparnasse a dejarle una ofrenda a Carlos Fuentes, diciéndole que qué bien había hablado acerca de ello, que era una lástima que este personaje hubiera fallecido, porque siguiera hablando en contra de Peña Nieto. Entonces hay muchas pruebas, sobre todo las estadísticas que se han mencionado por compañías, en donde se decía que Enrique Peña Nieto, desde que inició el proceso de trabajo, fue el 54% de que el pueblo estaba a favor de él. Y resulta, ¿cómo se atreven a decir estos magistrados? Cuando Milenio, porque además aquí hablan de Milenio, ¿sí? En donde Milenio se disculpa, Ciro Gómez Leiva, de haber dicho: señores, perdonen, nos equivocamos en las encuestas. Resulta que no era el 54%, fue el 34% en el momento de la terminación de la votación. Esto que estoy mencionando lo vimos todos los días. Bueno, yo difiero en mucho de lo que has dicho. Yo veo la ley y las pruebas que se deben de presentar de otra manera. Yo creo que yo me inclino más hacia las razones del tribunal, pero yo me acuerdo muy bien cómo Andrés Manuel acaparaba de una manera impresionante la televisión cuando era jefe del gobierno del Distrito Federal. Me acuerdo cómo se compraba a través de los jefes de barrio y de otros tipos de organizaciones, se compraban los votos hacia el PRD. Me acuerdo de muchas cosas. También del PAN no puedo hablar. Del PRD sí, del PRI sí, y estas prácticas se han tenido siempre. Y yo creo que tienes razón y que tienen razón en el hecho de haber comprado votos, y estoy de acuerdo, sí, pero no se vale que gente que lo ha practicado toda su vida venga a decirnos que es Blancanieves y que los demás son el lobo. Yo pienso que no tienen calidad moral quienes acusan para decir que otros fueron corruptos. Yo pienso que es una lucha entre corruptos, que es una lucha entre mentirosos, que es una lucha entre personas que ya están podridas, políticamente hablando, socialmente hablando. Yo creo que en ninguno de los dos partidos está la solución de nuestro futuro. Eso es lo que yo pienso, en ninguno de estos dos partidos. Yo no pedí que me impusieran a estos tres partidos y a estos cuatro candidatos. Yo pienso que México necesita rostros nuevos, una sociedad que esté alejada de esta partidocracia y de esas viejas plataformas con hilos tan podridos ya, que nos debemos de sacudir de esto. Pero yo siento que el Tribunal Federal Electoral, por supuesto que tiene que ocultar ciertas cosas, y siempre lo ha tenido en la historia de México. La historia de México no se salva de estos pronunciamientos, nunca se ha salvado, no ha habido elecciones limpias nunca en nuestro país. Entonces, por último, decir que yo soy de aquellos mexicanos que no creemos en los candidatos que nos impusieron y que pensamos que no puede el diablo acusar a otro de ser diablo. Eso es todo. No, yo creo que en este caso el hecho es ante una designación como se está pidiendo por parte de un partido en la compra de votos. Voy a leer, por ejemplo, lo que dijo Manuel González Oropesa, uno de los magistrados. Dice: la coalición pretende explicar que más de 19 millones de votos a favor del candidato fueron producto de la compra o coacción. Pareciera concebir al ciudadano como un autómata. No, yo creo que aquí estoy de acuerdo con lo que dice Héctor hasta cierto punto, pero no es lo mismo el votante de una ciudad, no es lo mismo el votante del urbano rural al votante de la montaña. El que no tiene una economía, si van y le regalan una torta, si le regalan una lámina para techar su casa. Lo dijo Xochitl Gálvez, eso que estás diciendo. Exactamente. Lo dijo Xochitl. Entonces, yo creo que no es el hecho de ser autómatas,
El proceso racionalista que tenemos los que vamos a votar es porque tomamos una decisión en concreto. O sea, yo no veo en un momento determinado qué es lo que tenemos que hacer más que concretamente ser racionalistas e ir por la secuencia de quién es mi candidato con la mejor idea. Y estoy de acuerdo contigo, este es el grave problema. Amigos, pues vamos a tenerlo que seguir discutiendo en próximas sesiones. Nunca hay tiempo. Nunca hay tiempo, porque ya nos está diciendo nuestra técnico que se ha terminado el tiempo en estos momentos y lamentamos de sobremanera. ¿Por qué? Esta es la iniciación de un análisis sobre qué está sucediendo en estos momentos, y me atreví a decirle que son cínicos estos magistrados, porque no estoy de acuerdo con esta designación, porque a ellos solamente tenían que hacer un análisis para que se tomara y que se hiciera la investigación correspondiente, porque hay muchos otros elementos ocultos. Deja cerrar con esto. Es como si todos los vecinos vemos al vecino de la casa de al fondo salir y llevarse el paraguas que dejaron otro vecino, pero nadie hablamos. Esto es la simulación que se vive en nuestro país. Amigos, pues agradecemos de sobremanera que estén con nosotros en Tertulia Nocturna. Le agradezco mucho a mi compañero y amigo Carlos, Héctor Peña, amigos, por sus comentarios. Recuerden ustedes que Tertulia Nocturna tiene un objetivo: hacer un análisis editorial de lo que está aconteciendo en la política, y nosotros tenemos sobre esta mesa todos los periódicos que se publican en la Ciudad de México, escuchamos la radio y vemos la televisión, de lo que dicen nuestros compañeros de la televisión abierta y también la televisión cerrada, pero también escuchamos y vemos los elementos de análisis internacional, que tenemos una gran responsabilidad. Y nos cae bien el señor Slim. Claro, evidentemente. Espero que después, cuando esté su compañía de televisión, pues nos admita, nos también invita, por allá, ojalá. para yo lo admiro colaborar mucho al y señor hacer Slim, trabajos muy fuertes en análisis editorial. Pues agradecemos a nuestra técnico. Quisiéramos pedirle su nombre, por favor, para que la... Lilia Guzmán. Lilia Guzmán es nuestra nueva técnico. Pablo acaba de retirarse, se fue a Cancún, pero ya tenemos aquí nuestra técnico que va a estar con nosotros, ayudándonos y apoyándonos en los elementos técnicos. Bienvenida a Proyecto 2013. Y amigos, les agradecemos a ustedes su estancia. Solamente podemos decir un servidor de ustedes, Carlos Jiménez y Héctor Peña. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos ven, ya que son 52 países en el mundo donde se habla y se escucha el español. Gracias, amigos, buenas noches y hasta la siguiente, el próximo lunes. Hasta luego, amigos.